¿Qué tal, hermano? Buenas noches, que el Señor les bendiga, un placer. Nuevamente tuvimos problemas de conexión por el asunto del internet, así que le pedimos disculpas porque no es nuestro afán atrasarnos ya casi en media hora. Pero como sea, gracias a Dios, vamos a ver el material que el Señor nos puso en nuestro corazón para tratar en el día de hoy. Usted está visualizando el programa Reflexiones Bíblicas, que no tiene otro fin sino de recordar ciertos elementos bíblicos que en el tiempo lo hemos aprendido, tal vez lo hemos olvidado o simplemente no lo hemos escuchado, pero que de alguna manera nos va a permitir a nosotros orientarnos con respecto a las escrituras, a la historia, en fin. El tema de hoy, con la ayuda del Señor, es el Jesús histórico. Es un tema apasionante, muy apasionante, que se ha escrito mucho material sobre esto y que tiene sus detractores, tiene sus seguidores y también gente que de alguna manera toma las escrituras como no revelación de Dios, no inspirada por Dios, es más, insinuando que los evangelios no muestran sino material histórico hasta por ahí, con respecto a este Jesús maravilloso, el cual llamamos el Jesús histórico. Mateo 16, 13 al 16, Mateo 16, 13 al 16 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta que generalmente se hace a la gente es: ¿realmente existió Jesús? ¿Existen evidencias científicas para decir que Él tuvo su existencia en determinado tiempo, espacio, lugar? ¿Verdad que murió, resucitó y que se fue a la gloria de Dios Padre? ¿Existen algún tipo de evidencia externa, extrabíblica, con respecto a la existencia de su persona? Ahora, si el Jesús histórico existió, ¿dónde está en este momento? Bueno, hay un sinfín de preguntas que a lo mejor no las vamos a responder todas. Y le explico porque este tema, a pesar que es fascinante, maravilloso, sin embargo es muy profundo. Imagínense que John Paul Meyer, teólogo católico, escribió una obra maravillosa y monumental llamada El Judío Marginal. Son 6 libros que él escribió y el total de la suma de las páginas de los 6 libros son 3.538 páginas. Aunque no todo habla del Jesús histórico, sin embargo, en muchas partes de los libros, él habla y toca el tema este. Por lo tanto, es tremendo. Imagínense 3.538 páginas para hablar esencialmente de este Jesús histórico, donde él de alguna manera demuestra científicamente, demuestra técnicamente, demuestra bíblicamente que Jesús realmente existió en determinado tiempo y en determinado lugar. Ahora, nosotros yendo a los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, encontramos que ahí se habla el nacimiento, el desarrollo, ministerio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se trata este tema aún? ¿Desde dónde viene esto? En el año 1779 comenzó el tiempo de la teología liberal. Y en ese tiempo, más o menos el siglo XVIII, comenzaron a salir personas que, entre sus escritos, entre sus encuentros que tenían ellos, teólogos de esa época, comenzaron a decir que la escritura no es inspirada por Dios, solamente es un documento histórico, que no es una palabra revelada por Dios, menos inspirada. Por lo tanto, para ellos ese Jesús es intrascendente. Ahora, dentro de este contexto nosotros encontramos 3 tiempos o 3 determinadas búsquedas que se hicieron con respecto
a este Jesús histórico. La primera búsqueda comenzó en el año 1906, donde varios teólogos europeos se reunieron para que ellos pudieran analizar, estudiar y observar a través de especialmente los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas si realmente Jesús era real históricamente hablando. Entre estos teólogos tenemos a Hermann Samuel Reim-Marus, David Friedrich Strauss, Ernest Renan, William Wrede, Alfred Lois y Rudolf Bultmann. El más trascendente hasta el día de hoy, por lo menos, ha sido Rudolf Bultmann. Él nunca creyó que la Biblia fue inspirada por Dios, en ningún sentido. Él dice que la Escritura, la palabra de Dios, solamente fueron influencias humanas, históricas, hasta cierto sentido, y religiosas. Que no hay nada trascendente, no hay nada de Dios en eso, con respecto especialmente al Jesús histórico. Finalmente, él dedujo que para buscar al Jesús histórico en los evangelios hay que desmitologizar la Biblia, en especial el Nuevo Testamento. La palabra desmitologizar significa quitar lo sobrenatural para encontrar al verdadero Jesús histórico. La segunda búsqueda comenzó en el año 1953 hasta el año 1980. Ahí, por ejemplo, Ernest Käsemann fue discípulo de Bultmann. Él dijo que lo que había enseñado su maestro no era en realidad no era justificable, que no fue correcto, pero sin embargo, con la misma mentalidad de Bultmann, él llegó a creer y sostener que la Biblia no era inspirada por Dios, que eran hombres comunes que escribieron, por lo tanto, no es trascendente lo que escribieron, especialmente los evangelios. Entre estos teólogos de esta segunda generación de búsqueda está Ernest Käsemann y Günter Burgmann, la mayoría de ellos alemanes, por supuesto. La tercera búsqueda se llevó a cabo desde el año 1980 hasta la actualidad. Hoy día, digamos, en ese periodo, en 1980, se formó el Institut Vestar. Este Instituto Vestar, que fue promulgado por Robert Funk junto a John Dominic, ellos crearon un proyecto que se llamó The Jesus Seminar, un seminario sobre Jesús, y estudiaron en el tiempo, más o menos hasta el 91 y 96, donde ellos dedujeron muchas ideas con respecto a este Jesús histórico. Finalmente concluyeron y sacaron un sinfín de ideas. Yo solamente resumí 6 aquí y que quiero comunicárselas. Primero, ellos dedujeron finalmente que Jesús nació bajo el reinado de Herodes el Grande, que María se llamaba la mamá de Jesús y su padre humano no fue José, que nació en Nazaret y no en Belén, que Jesús fue un sabio itinerante, es una persona que va de lugar a lugar, que compartió comida con los pobres de su época. Quinto lugar, practicó la sanidad sin el uso de la magia ni medicinas desconocidas. Y en sexto lugar, dice que él no caminó sobre las aguas, no alimentó a la multitud, no transformó el agua en vino, ni resucitó a nadie, menos a Lázaro. Así que se dan cuenta ustedes, hermanos, que todo esto es gente que a lo mejor se acercaron a la Escritura para descubrir al Jesús histórico y que lo hicieron de corazón. Sin embargo, nosotros encontramos que más que acercarse a la Escritura, se apartaron de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno va a estudiar la Biblia, uno tiene 2 sentidos para poder interpretarla en forma correcta. Hay 2 métodos de estudio, bueno, hay muchos, pero hay 2. Uno es el método inductivo y el otro el método deductivo. Cuando uno va con su pensamiento preconcebido a estudiar la Escritura, va a buscar cualquier texto para, de alguna manera, apoyar un pensamiento que tiene anticipadamente. Pero esa no es la manera correcta de interpretar la Escritura. La Biblia es su propia interpretación. Uno tiene que ir en forma inductiva, es decir, ¿qué es lo que el texto me dice a mí? ¿Qué me dicen los pasajes paralelos? ¿Qué me dice el contexto? ¿Qué me dice la historia? ¿A quién le escribió el autor? ¿Por qué lo escribió? ¿Bajo qué parámetros? ¿En qué tiempo lo escribió? Esa es la forma correcta de interpretar la Escritura. Entonces,
nosotros podemos ser muy teólogos y todo, pero si no vamos con un espíritu de buscar en forma positiva, de analizar, de descubrir otras cosas que a lo mejor no hemos descubierto así por darle una mirada muy ligera a la Escritura, seguramente vamos a sostener lo que muchos de ellos sostienen, por eso que se le llaman teólogos liberales. Ahora, ¿pero quién fue Jesucristo históricamente hablando realmente? Mire, la Biblia habla del canon. Cuando hablamos de canon, la palabra canon significa regla de medir. Cuando se escribió el canon del Nuevo Testamento, se dijo que Mateo, Marco, Lucas y Juan son los evangelios que hablan sobre la persona de Jesucristo. Mayormente Mateo, Marcos y Lucas, que se le llama los evangelios sinópticos. Se le llama sinóptico porque tienen una misma visión, aunque uno los estudia y hay pequeña diferencia entre uno y otro. Es muy posible que Marcos sea más original que Mateo y que Lucas, pero en fin, son escritos que Dios inspiró a hombres a escribir de tal manera que expusieron ahí todo lo referente a lo que ellos vivieron, como el caso de Mateo, que fue discípulo de Jesús, o otro apóstol, como el caso de Pedro, que escribió 2 cartas y que también de alguna manera expone ciertos principios acerca de Jesucristo. Así que dice la Escritura, el caso de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti, oh Teófilo, un personaje seguramente muy honorable en tiempos de Lucas. Por lo tanto, dice, me pareció bien escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Qué maravilloso! Entonces, ¿podrán negar que la Biblia no es inspirada por Dios? ¿Podrán a lo mejor observar que el Jesús que nos muestra la Escritura no es el que ellos a lo mejor se imaginaban? O simplemente, como el caso de Bullman, que él quita todo lo que es milagro, digamos, obras portentosas, sobrenaturales, y de alguna manera él está desarmando al Jesús histórico. Porque Jesús histórico es 3 cosas: un enseñador, un predicador y un hacedor de obras milagrosas. Si nosotros quitamos una de estas partes, deformamos al Jesús histórico. Así que la Escritura nos dice confiadamente que nosotros tenemos que creer de todo corazón. Ahora el texto base de Mateo 16 que yo leí acerca de que dice los hombres que soy yo. Jesús con sus discípulos dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno dice, mira, algunos creen que tú eres Juan el Bautista que resucitó, o que eres Elías que había de venir, o que eres Jeremías o algún profeta. Entonces Jesús lo mira a sus discípulos y dice, ¿y ustedes qué creen que soy yo? Entonces Pedro, inspirado por el Señor Dios Todopoderoso, le dice, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, ¿qué es trascendente aquí? Que ellos vivieron, que ellos compartieron, que ellos durmieron, que ellos fueron enseñados personalmente por Jesucristo. Ellos oraron en los cerros, ellos vieron a Jesús en la madrugada caminando sobre la superficie de las aguas. Ellos vieron que cuando iba saliendo la viuda de Naín llorando y llevaban a su hijo muerto, ellos vieron cuando Jesús paró la ceremonia y oró por el hijo y el hijo resucitó. Ellos vieron a Lázaro salir después que estaba 4 días muerto. Entonces es maravilloso lo que nos presenta la Escritura. Un Señor, un Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo que enseñó, predicó e hizo obras sobrenaturales. Ese es el Jesús que nosotros creemos. Un Jesús real, un Jesús histórico. Ahora, cuando hablamos sobre el desarrollo ministerial de Jesucristo el Señor, nosotros decimos Jesús se desempeñó como el gran maestro, el gran predicador y también como el gran hacedor de obras sobrenaturales.
Por ejemplo, Mateo capítulo 5, verso 1 al 11 nos dice que Él fue el didáscalo. Él fue el didáscalo, el que enseñó. Más que cualquier cosa en su ministerio, Jesús enseñó. Él tenía un lapso más o menos de 3 años y medio de enseñarle a sus discípulos porque Él tenía que irse. Él no iba a estar para siempre aquí. Pero su trabajo, la predicación de la palabra, el alcanzar al mundo para la gloria de Dios, tenía que seguir. Por eso que la Missio Dei no se iba a parar porque Él se iba. Tenía que continuar. Y qué mejor que con sus discípulos, pero para eso había que enseñarles, estar con ellos ahí. Por eso Jesús jamás los abandonó. Es más, uno de ellos lo vendió. Sin embargo, estuvo con Jesús. Otro lo negó. Pero aún así, cuando Jesús resucitó y se aparece por segunda vez a sus discípulos, había un discípulo que no estaba ahí, que se llama Tomás. Y él, cuando ve a Jesús, se tira al suelo llorando y le dice, Señor mío y Dios mío. Reconoció que el Señor Jesucristo había resucitado. Qué maravilloso. La primera vez que cuando Jesús aparece a su discípulo, Él llega y cruza la muralla y Shalom Adonai, la paz del Señor sobre ustedes. Pero no estaba Tomás. Y cuando le contaron, estuvo el Señor aquí, él no creyó. No le creyó a sus hermanos. Pero cuando Jesús aparece por segunda vez, Él reconoce su pecado y pide perdón. Y Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Y dice el Señor algo maravilloso para la iglesia de todos los tiempos. Dice que es más bienaventurado creer en el Señor sin haberlo visto. Más bienaventurados son los que creen sin ver. Nosotros no estuvimos en la cruz. No vimos la piedra removida cuando resucitó. No vimos cuando se fue al cielo, cuando los ángeles lo acompañaron ahí al final del libro de Mateo. Pero nosotros creímos por fe, con todo el corazón, que el Jesús que nos presenta la Escritura es histórico. Y cuando hablamos que es histórico, decimos, Él tiene historia, Él hizo algo, Él trascendió. Es más, cualquiera puede negar a Jesús, y está bien. Pero no pueden decir que Jesús no es trascendente si Jesús divide el tiempo en antes y después de Cristo. Ahora, Él fue el didáscalo, el gran maestro, el que se dedicó a enseñar. Luego la figura que tomó es el querigmático, el proclamador, el que vino a predicar la palabra de Dios. La gente tenía hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Cuando lo vieron a Jesús corrían. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba palabra profunda, palabra que traía del reino de Dios, del Padre Celestial. Así que eran todas las personas muy bendecidas por escuchar al Maestro. Y en tercer lugar, Jesús fue un taumaturgo. ¿Qué significa? Que Él hizo obras sobrenaturales. Él hizo sanidades. Él caminó sobre la superficie de las aguas. Él convirtió realmente el agua en vino. Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a la hija de Jairo de 12 años. Y resucitó a Lázaro. Ahora dice la Biblia que Él es la primicia de los resurrectos. Porque todos ellos murieron, pero Jesús resucitó y hoy día está vivo y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, queridos hermanos, para nosotros es una gran bendición tener a este Jesús maravilloso, a este Jesús histórico, que nos ha hecho bien, nos dio vida nueva, nos cambió nuestro lamento, nuestras dificultades. Él revivió nuestro espíritu, que estaba dormido por causa de la caída del pecado entre Adán y Eva. Todos quedamos sumidos bajo el pecado, pero por la obra de Cristo, la Biblia dice, el que cree en Cristo es salvo, el que no será condenado. Y nosotros creímos y por lo tanto nacimos de nuevo. Por eso que es verdad, Jesús históricamente es verdadero. Él es real, Él hoy día está vivo. No está aquí en medio de nosotros, pero está, dice la Biblia, arriba a la diestra, al lado derecho del Padre. ¿Y qué está haciendo? Él dice que está rogando por nosotros. No es María, no es San Pablo, no es San Pedro. Es Jesús quien ruega e intercede por nosotros delante de Dios Padre Todopoderoso. Ahora, yo creo que Jesús fue histórico. Yo creo en el Jesús histórico. Yo creo en el Cristo de la fe. Yo creo en el Jesús de los Evangelios. Porque para mí la palabra es de Dios, que no solamente fue inspirada,
también fue revelada y finalmente iluminada en la mente de los que escribieron, de tal manera que ellos fueron inspirados para escribir, pero veían el acontecer de lo que estaban viendo y a su vez lo entendían a través de la iluminación. Yo creo en el Jesús histórico y creo en el Cristo de la fe. Creo en ese Jesús que vino a traer paz, que vino a despertar el espíritu de todos nosotros, que vino a traer la paz de Dios para llegar a nuestros corazones y volvernos a Dios el Padre. Recuerde que por causa del pecado, dice la Biblia, fuimos separados de Dios. Entonces Cristo es el puente, es el medio por el cual transitamos para volver al Padre Dios Todopoderoso. Yo creo en el Cristo histórico o en el Cristo de la fe, porque yo creo en su registro. Todo lo que dice la Escritura para mí es la verdadera palabra de Dios. Palabra que no cambia, cambiarán algunas expresiones porque el idioma de repente cambia. Pero lo medular, lo trascendental es que la palabra de Dios es viva, es maravillosa, cambia la mente, el corazón de las personas. Yo creo en el Jesús histórico porque Él dijo que había venido a dar su vida en propiciación por nuestros pecados. Y Jesús lo hizo. Él podía haberse revelado y haber dicho, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar esta copa porque es amarga, es muy cruel, es muy duro. Dice la Biblia que mientras estaba ahí en el Getsemaní la noche anterior, estaba ahí con toda una lucha inmensa espiritual, esperando el momento en que iba a ser enjuiciado falsamente y llevado a la cruz. Dice que sus gotas eran como gotas de sangre. Ahora, se ha demostrado que una persona puede de alguna manera derramar gotas de sangre, de acuerdo el tipo de vida que viva. Por ejemplo, una vez en la selva se persiguió un rinoceronte. Y se le persiguió. Y cuando el rinoceronte se vio perdido y sabía que su vida ya no iba a estar más, dice que comenzó a sudar gotas de sangre. Porque el clímax, el momento que estaba viviendo era tan fuerte, tan fuerte, tan hiriente, tan extenuante, que lo hizo hacer caer gotas de sangre. Gloria a Dios, qué tremendo. Yo creo en el Cristo histórico, en el Jesús histórico, en el Cristo de la fe, porque yo creo en sus obras. Hemos visto obras grandes, maravillosas, porque Dios es un Dios maravilloso. Él escucha nuestro clamor, nuestra oración. Él sabe lo que yo siento, Él sabe cuáles son mis deseos, mis anhelos. Él sabe que nosotros estamos en este país, Chile, y que no solo Chile está viviendo lo que estamos viviendo, esta pandemia, sino es un asunto mundial. Dios sabe cómo va a terminar esto, solo Dios lo sabe. Lo importante es que mientras estemos tomados de su mano, viviendo, sirviéndole de corazón, cualquier cosa que venga no nos causará daño a menos que Él así lo quiera. Finalmente, si algunos no creyeron o no creen en el Jesús histórico, quiero decirle que Tácito, Plinio y por sobre todo Flavio Josefo fueron escritores seculares del mundo romano. Ellos hablaron del Cristo maravilloso, del Cristo milagroso, del Jesús histórico. Y si no le creyeron a él, bueno, eso es problema de ellos, de Bullman y tantos otros, ¿no? Lo importante es que Jesús histórico fue verdadero, real. Y la pregunta que yo le hago a usted, ¿usted cree en el Jesús histórico? ¿Usted cree que Jesús realmente vino a cumplir el plan, el propósito preconcebido de Dios el Padre? ¿Por qué esta pregunta? Porque, amado oyente, amado hermano, usted que está ahí en su hogar, puede estar pasando la situación más grave de su vida. Pero yo le aseguro que Dios, en su eterna misericordia, la palabra misericordia significa compasión, y la palabra compasión significa sentir el dolor ajeno. Dios siente su dolor, su amargura, su pena. Puede que en este momento, por el encierro, a lo mejor está ahí estresado, cansada, en fin, como sea, crea en este Jesús histórico, que es real. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú ahora no sabes. Venga Cristo hoy día, que es necesario. Usted que me está escuchando, usted que nos está viendo, esto no es casualidad, esta es la voluntad de Dios.
tuvimos hartos inconvenientes para salir al aire. Pero nosotros dependemos de Dios, no de nuestras capacidades ni de la tecnología. Todo esto está supeditado a la gracia maravillosa de Dios. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Es un tema fascinante, pero muy profundo. Aquí, en unos 20, 25 minutos, hemos tratado de analizar en cierta manera de dónde viene esta teología liberal que trae como consecuencia que personas comiencen a dudar de la historicidad del Señor Jesucristo. Queremos decirle que para nosotros es una bendición contar con usted. Estaremos nuevamente los domingos, martes y los viernes a las 9 de la noche, si Dios lo quiere, con una reflexión más acerca de la Escritura, compartir la palabra del Señor. Antes de culminar, quisiera hacer una oración por usted para que Dios le bendiga. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos esta linda oportunidad una vez más. Hemos compartido un tema maravilloso, Señor, pero muy profundo. Podríamos estar un mes, a lo mejor un año, hablando acerca del Jesús histórico. Pero le damos gracias, Señor, porque por estas pinceladas hemos podido comprender y entender que Jesús fue real. Realmente estuvo en la tierra, hizo historia. Cambió el mundo en antes y después de Él. Que es un Señor maravilloso, que enseñó como un didáscalo, que proclamó, fue un hombre que trajo palabra nueva, renovada del cielo. Y finalmente fue un taumaturgo, alguien que hizo obras maravillosas, portentosas. En los tiempos de Jesús hubo gente que hizo milagros también, pero ninguno como los milagros del Señor Jesús. Dios Padre, muchas gracias porque la obra que usted hace es una obra eterna. Gracias, Dios mío, bendiga a todos mis hermanos, amigos, oyentes, donde quiera que estén. Que tengan una hermosa noche, un gran descanso, que la enfermedad, el dolor, la angustia, Señor, el estrés se vaya de sus vidas y proclamamos bendición para ellos como para nosotros. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén.